pienso que sería bueno que invitáramos a Carlos Alberto Benavides, que también es coordinador, que venga a sentarse. Quédense, compañeros, jueguen para la presentación del informe de memoria. Coordinador, entonces, con Oscar David Montero de la Rosa. Este informe fue construido entre la Organización Nacional Indígena de Colombia y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y bueno, les cuento que Carlos Alberto Benavides Mora también es doctor en antropología de la UAM México, entonces colega de Margarita, que no está, y investigador de luchas sociales, activista y solidario por la interculturalidad y lo comunitario. Disculpen, no tengo mis lentes. Y también es profesor universitario. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, nuevamente saludarlos en nombre de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONI, de la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la organización, la cual estuvo a bien y a cargo hacer este ejercicio, esta responsabilidad de poder producir el primer informe nacional de memoria histórica de los pueblos indígenas en Colombia, pero escrito, ¿no? Porque ya los pueblos indígenas en Colombia tenemos nuestra memoria viva en nuestra misma existencia y en todo lo que hemos venido haciendo en toda esta vida. En este proceso, con el compañero Carlos, nos tocó la responsabilidad de poder hacer el ejercicio de recorrer todos los territorios indígenas en el país y poder entonces escuchar de la voz de los abuelos, las abuelas, los niños, las niñas, los jóvenes, las mujeres, los sitios sagrados, el río, el mar, el desierto, la selva, poder recoger toda esa memoria viva de nuestro pueblo y poder intentar plasmarla en este documento que hoy tenemos acá. Además, también el compañero Yair, que invito a que también nos acompañe acá un momento, él también es investigador de este proceso, es indígena del pueblo Nasa y hemos sido nosotros los encargados de poder hacer ese trabajo y ese ejercicio de esto. Les queremos comentar que tranquilo que para lo que hay aquí alcanza y hay, no nos desesperemos. No, yo sé que mi hermano, ánimo, como dirían los mapuche, marichubeo, ¿no? Ánimo por allá que ahí nos seguiremos encontrando. Este proceso de esta inscripción de este informe ha sido entonces otra forma de resistencia de los pueblos de poder entonces escribir también estos espacios. Te invito a que el compañero Yair intente moderar en estos pequeños 20 minutos que tenemos para poder dejar como un poco plasmado y entendido esto que está aquí. Bueno, hechos con esa chihuahua muchacho. Ay, y pichipaca. Bueno, pues para mí es un placer estar acá en este espacio. Gracias a Oscar por la invitación. Siempre estamos ahí como metidos en estas dinámicas de lanzamiento del informe Tiempos de Vida y Muerte, Memorias y Lucha de los Pueblos Indígenas de Colombia. Trabajado, como ya bien lo dijo Oscar, entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Organización Nacional Indígena de Colombia, que agrupa alrededor de 50 organizaciones regionales y aproximadamente 72-73 pueblos indígenas de los 102 que habitamos en Colombia. Entonces, para empezar, sería comentar un poco como la metodología, la ruta metodológica que tuvo este ejercicio de investigación, que también estuvo no solamente acompañado por investigadores indígenas, sino también por investigadores no indígenas, sobre todo docentes universitarios, como es en el caso de Carlos Alberto, quien también ha acompañado diferentes luchas, diferentes procesos, tanto en el Cauca, pero sobre todo en la parte del suroccidente colombiano. Entonces, para los dos, comentarles al público cuál fue la ruta metodológica que se aplicó para esta gran investigación diversa. Abajo.
Muy buenas noches, ya creo. Muchísimas gracias por la invitación y por el aguante. Estamos hablando en estas últimas semanas. Pues vamos a hacer lo más breve posible. Sabemos que hay cansancio, pero también los tiempos del auditorio. Nosotros iniciamos este proceso en el 2017. Si bien es cierto, hace parte de tres dinámicas distintas. Por un lado, una tutela que obliga, digamos, al Centro Nacional de Memoria Histórica a desarrollar un decreto también que ayuda a desarrollar un informe sobre las afectaciones del conflicto armado para los pueblos indígenas. Pero también hay que decirlo desde las diversas organizaciones indígenas, la ONIG entre ellas, pues venía siendo ya un tema recurrente la necesidad de establecer lo que se podría llamar una suerte de historia política, de lo que ha significado, con toda la redundancia, la violencia política en este país. Hay un texto anterior de la UNIC alrededor de ese mismo tema. Y en tercer lugar también lo que significa en el país, o lo que significó en su momento en el país, todo un proceso de movilización social, con la minga social y comunitaria, con una serie de expresiones de lucha en los últimos años que también, digamos, reclamaban una mirada desde los pueblos. Nosotros tuvimos durante estos 3 años la posibilidad de desarrollar una metodología que yo suelo llamarla como caminar y conversar. Caminar y conversar en el sentido de recorrer los territorios, entablar una serie de conversas de distinto tipo con las comunidades, con los líderes, con quienes hacen parte de la dinámica organizativa y social y vital de los pueblos indígenas, pero también lograr conversar con la imaginación. Y conversar con la imaginación a través del tiempo, siguiendo justamente la palabra que se nos fue entregando, compartiendo, a la que había que agradecer y respetar todo el tiempo. Y en esa conversa en la imaginación se fue generando lo que hemos llamado nosotros una serie de entramados que nos permitieron ir entendiendo la manera como podíamos tener una versión, y hay que decirlo, lo acabo de decir también, una versión de ese entendimiento, esa vitalidad y esa experiencia. Y en segundo lugar, la posibilidad de entreverar diversas perspectivas. En un momento, por ejemplo, claro, cuando se habla de memoria histórica, empiezan las lógicas normativas y se habla y se circunscribe usualmente a los datos cuantitativos, a las bases de datos que tienen que ver. Esa fue una. Otros, en otro momento, los relatos alrededor de las afectividades, justamente de las diversidades, de las sentimentalidades, de las experiencias diversas que tienen que ver con desgarramientos, pero también con múltiples formas de resistencia. En otros momentos también con lo que significaron las fuentes escritas, en otros momentos los silencios y en otros momentos una perspectiva etnográfica que nos permitió desde adentro, no de observación participante, sino de participación observada, más bien ir constituyendo ese texto. Ese fue, digamos, el entramado que generó ese caminar del que ya les va a hablar Oscar. Ese entramado que plantea Carlos, ese gran tejido, como todo, siempre estuvo acompañado del proceso espiritual, del caminar el territorio y de hablar con el territorio. Es así que hicimos un proceso espiritual de pagamento para construir este informe. Los mamos, las sagas, los tehualas, los aibananos decían, es que ustedes van a hacer un informe nacional de memoria histórica de pueblos y van a remover esa historia nuestra, esa historia que nos ha contado, esa historia que ha estado escondida, esa historia que ha estado ocultada. Y para eso hay que pagar. Y para pagar hay que ofrendar a la madre, a los padres espirituales, positivos y negativos, para que nos ayuden a que eso que van a hacer sea bien, y sea para bien y para que no se repita. Nos entregaron esta mochila es donde están los elementos sagrados de la memoria de los pueblos indígenas de la sierra, y nos decían, en ese tejido y en esa escritura que hacemos nosotros los pueblos, este es el tejido, esta es la memoria nuestra, esa memoria viva, aquí tienen para que recojan en todo el país esas historias, esos relatos, esos caminos, esas lloradas, esas desesperaciones, pero también esa esperanza, esa sonrisa de los pueblos y de la gente. Y esa mochila no es más que la portada del libro. Es como también una forma allí de poder empezar a hacer y escribir todo esto. Este telar, yo le he llamado, no un informe, esto no es un informe, esto es un telar, porque entender también un telar
si tejen ustedes o si no han tejido o si quieren tejer, eso también tiene una connotación y tiene también un significado. Y este gran telar tiene dos entramados, y esos dos entramados cada uno tiene tres tejidos. Y empezamos a cambiar la forma y la lógica también de nombrar las cosas y renombrarlas con las cosas nuestras. No es capítulo, sino los tejidos que tiene este telar. Y esos tejidos que tiene el telar se conjugan unos a otros, se entretejen, se dinamizan, por eso también no tienen un orden. Y por eso es que tienen unos tiempos, ¿no? Unos tiempos que vienen y que van. Y por eso entonces no es que, porque así estén como uno, dos o tres, todos se interrelacionan. Los del entramado 1 con los del entramado 2. Entonces todos están conectados y todos van llevando también a una dimensión y una lógica de esto que hemos dicho. Entonces esta memoria no ha acabado aquí, este informe no solamente termina aquí, es una memoria viva. Y esa memoria viva es la que sigue caminando esos procesos y esos retos. Esto solamente es un ejercicio también más de poder entonces lograr hacer un compendio de tantas cosas, de tantas memorias de los pueblos, en esto que en estos momentos del país es fundamental. Es fundamental en un proceso de implementación de acuerdos de paz, en un proceso de la búsqueda de la verdad, en un proceso de la búsqueda de justicia, en un proceso también de reconocer esas otras memorias no contadas e invisibilizadas en la historia del país. Perfecto, ya me dejó sin las preguntas. No, mentiras, también en ese ir y venir de recorrer estos territorios y estar ahí hablando con estas autoridades, tanto políticas, espirituales, incluso con las espiritualidades que están en los sitios sagrados, empezaron a surgir una serie de nociones, de conceptos. Quisiera a los dos coordinadores que explicaran de manera muy breve estos conceptos que surgieron, ¿no? Por ejemplo, como la mala muerte, la red vital, la conquista continúa, ¿no? Entonces son, creo que, claves en este momento coyuntural también que hacen como una alusión muy, muy directa con la resistencia de los pueblos indígenas. Tiene mucho que ver con la interpelación. Nosotros redactamos, como suele pasar con este tipo de textos, varias veces este texto. Y tomó finalmente la forma que tiene justamente por dos perspectivas. Una tenía que ver con la necesidad de hablar desde los conceptos de la gente, ¿no? Desde la perspectiva directa, los conceptos de la vida. No solo en términos de las expresiones del sentido común, sino formas de reflexión desde la vida, que aparecen en la vida, que usualmente el sentido común epistémico suele llamarle metáforas. Por ejemplo, como decir, el tiempo es un caracol. Pero no son metáforas, son conceptos de la vida. Y fueron apareciendo varios. En el orden estructural de los entramados hay tres conceptos en el primer entramado. El primero tiene que ver con la larga duración. O sea, que cuando fuimos a preguntar sobre el conflicto en Colombia, el conflicto armado en Colombia, claro, sí, hace 526 años y ahí empezamos. Y eso ponía en cuestión pues todas las formas normativas y jurídicas, como aquí se ha entendido el conflicto armado en este país. Que tiene fechas y que esas fechas usualmente generan una suerte de reflexiones con el 85, etc. No voy a entender. Ese concepto tuvo diversas expresiones, pero se sintetizó en uno que es la conquista continúa, la conquista no ha acabado. Y con toda la pena de los decoloniales, eso le ponía una sintonía distinta justamente a la experiencia misma de los pueblos, como una suerte de patrón que se repite. Primero en los Andes, después en la Orinoquía, nos estaban hablando justamente de una noción de la conquista continua con el petróleo, después en la Orinoquía, después en el Chocó, y iba y venía jugando con el tiempo. No es una cosa así, entonces el tiempo se lee en espiral, pero no como una metáfora, no como una cosa, oh, qué linda la espiral, sino como una serie de rupturas continuas en esa noción de la conquista continua. La primera de ellas es justamente que los indios no existen, los indígenas no existen, como América tampoco existe. Y es parte justamente de esa misma dinámica y de esa conversión que hay que irla entendiendo desde adentro. Por lo tanto, también nos interpela a aquellos que no nos reivindicamos étnicamente, porque nos habla justamente como parte de ese entrever más allá de las expresiones mestizas. Pero ¿qué fue? ¿Qué es lo que la conquista continuamente conquista? Y ahí nació y emergió más bien, porque esos son conceptos que están allí en la profundidad.
lo que continuamente se conquista es la red vital. No solo las sociedades y las comunidades, sino los contextos que reproducen, que hacen, que permiten tener pensamiento alegre y pensamiento triste. Esa red vital es la relación de hombres, mujeres, niños, seres naturales, las plantas y los seres espirituales. Y en esa red vital también se evidencia la forma como se conquista. Las nodos también están en las transnacionales, en las formas de extractivismo, y eso es lo que permanentemente se conquista. ¿Y qué sucede cuando eso permanentemente se conquista? Cuando la red vital es interrumpida, alterada o administrada. Es que se produce, y este es el tercer concepto fuerte, mala muerte. Mala muerte. La mala muerte es cuando se interrumpe, se altera desde lo que no es propio, pero se dice propio no es como aquí nuestro, sino propio construido socialmente por las capacidades sociales. Y justamente lo que hay que reparar entonces son esas formas de mala muerte para poder restituir las redes vitales y que la conquista deje de ser la trama de la historia. Entonces, además de estos conceptos de la larga duración, de las largas violencias que ha terminado en un conflicto armado en Colombia de manera desproporcional con los pueblos, está la red vital y está la mala muerte. Y en el otro tramado encontramos también el tema de los mismos conceptos de los pueblos indígenas con los principios. De los principios de los pueblos que yo les he hablado ahorita, la unidad, la cultura, el territorio y la autonomía, constituyen esa red vital, constituyen ese gran tejido, constituyen eso que está allí. Pero además también están otros donde está la interrupción, la alteración y el intento de administrar esa red vital. De esa red vital, ese intento de administrar eso, se expresa simplemente nada más con el tema de que administrar es seguir y generar temas con la discriminación, el racismo. En el tema de interrumpir los asesinatos, la forma de también de represar los ríos, de contaminar el ambiente. Todo eso hace parte de toda esa situación que está allí en las comunidades de los pueblos. Y algo muy fuerte que está también allí en este proceso de ese gran tejido es el tema del tejido que hemos nombrado guerra abierta, genocidio encubierto. En este no es más que la expresión de toda esa larga duración de violencias que se expresan que en Colombia ha habido un genocidio y se perpetúa y se mantiene un genocidio en el país. Lo que da como resultado de que de los 102 pueblos indígenas que hay en Colombia, hay 70 en estos momentos en riesgo de exterminio físico-cultural, en riesgo de desaparecer completamente de la historia de este país. De esos, 31 que tienen menos de 500 habitantes y 39 que a pesar de tener muchos habitantes o no, están siendo acabados física y culturalmente. De todo esto configura y relaciona de que la conquista no ha terminado, la conquista continúa y continúa con otros actores, con otros momentos y con otros espacios y con otros tiempos. Y esas son las múltiples formas que hoy escuchamos y expresamos en los territorios. El tema de seguir queriendo imponer las lógicas del desarrollo, el tema de seguir pensando que la minería, las represas, la militarización de los territorios es la mejor forma de buscar otras dinámicas en estas situaciones. Entonces, todo eso son más, no es más que expresiones de todo eso que está allí. Y también tenemos que tener en cuenta el tema del concepto de la memoria viva. De la memoria viva es esa memoria que se siente, que se danza, que canta, que camina el territorio. Esa memoria viva no se circunscribe solamente entonces en tener algo escrito, sino que sigue caminando, sigue andando. Y eso sigue andando es cuando nos dicen, esta mochila lleva estos elementos, hay que regresarla, y cuando la regresemos entonces va a seguir caminando esa memoria, y va a seguir interpelando y va a seguir recogiendo todas esas otras cosas que no ha sido capaz de recogerse en la memoria escrita. Pero esto también es una forma de poder hacer resistencia desde los pueblos, de poder entonces que ayude desde unas recomendaciones fuertes que están allí a que en el país empiece también a reconocer y autorreconocer lo que decía Carlos, que también nos metieron en la lógica que es que son unos allá y son otros acá. Esto no, estos somos todos. Y lo que le decía anteriormente, buscar el defender el territorio, defender las redes vitales de todos, no solamente de uno, sino de todos los que estamos en estos espacios institucionales, más allá de las fronteras, más allá de las barreras, más allá de lo que nos han impuesto. Esto también tiene un resultado de que ha tenido
recogió más de 3.000 asesinatos apenas en la historia reciente de Colombia. Hay muchos silencios, hay muchas cosas que no se pudieron contar, que no se pudieron contar, pero también hicieron parte de esa misma resistencia que no se puede contar, de que eso tiene que estar ahí tapado y tiene que estar allí para no poder generar un caos o no generar algo que la misma comunidad del espiritual está. Y fuertemente, allí entonces no decimos solamente fueron víctimas los pueblos, las personas, sino del territorio. Y entendido el territorio, cómo eso nos ayuda entonces a entender de que toda esa red vital ha sido alterada, ha sido interrumpida y ha sido de una otra forma querida ser administrada por esos otros que la quieren tener como sus dueños. Y lo que hemos dicho, no somos dueños de la red vital o de la tierra, sino ella, nosotros hacemos parte ya de ella. Eso es muy fundamental y muy clave. Aquí he enredado un poco, pero ya el tiempo me dice que se acabó. Entonces sí queríamos hacer una entrega muy simbólica con ustedes, porque si bien la mayoría vienen de otros países, están en otras universidades, están también caminando por diferentes senderos de esta América que nos inventaron, también es bueno que de norte a sur camine esa memoria, así está con ese escrito, que camine y que también llegue a Canadá, donde los indígenas de allá también tuvieron que tener un proceso fuerte, termine con los orfanatos, que llegue a Chile y Argentina en la imposición con los mapuches, que los mapuches vean que eso también ha sido una fortaleza, que llegue a Bolivia, de los compañeros Aymara, que llegue a Brasil, donde los guaraníes, que llegue a todos lados, pero también para que se levanten y digan, también tenemos que hacer esto, como una forma también de resistir, como una forma también de que el mundo se entere de lo que ha hecho con nosotros los pueblos. Y que hay lucha, resistencia y dependiendo de esta caminada y conversar. Muchas gracias.